Hola amigos, soy Chema y esto es South Shore Kayak. Recordad, si os gusta mi contenido podéis seguirme en Instagram como We Are Kayakers. Hoy vamos a navegar por un río, uno de los pocos ríos que quedan en la provincia de Cádiz, sin embalse o retenciones en su caudal. Podría considerarse prácticamente un cauce virgen si no tenemos en cuenta la actividad humana que se desarrolla en la cercanía del mismo, ya que esta también influye en el desarrollo del propio cauce. Caminos, carreteras, explotaciones agrícolas y ganaderas, todo influye de una manera o de otra en el desarrollo del cauce del río, pero en este caso aún conserva su esencia y su aspecto natural. Aprovechando la influencia del mar, que aún aquí arriba se nota, vamos a remontar las aguas y disfrutar de la belleza de esta ribera virgen. Aprovecharemos la marea para intentar ascender todo lo que podamos río arriba. Las cañas, los chopos, los fresnos o los alisos, y como no el omnipresente eucalipto rojo, nos acompañarán a lo largo de toda la travesía, pues son los pobladores de estas densas riberas. Llegamos a una zona con una buena profundidad y aprovechamos para hacer un esquimo y refrescarnos. Las cañas pueblan los márgenes del río y colonizan toda la ribera. Es una especie proveniente de Asia, pero que crece en nuestra ribera y en nuestras zonas húmedas o zonas con el nivel freático elevado desde la antigüedad. Su nombre científico es Arundo donax. Como podréis comprobar por el sonido, los márgenes del río están rodeados de carreteras de acceso a las fincas y parcelas de cítricos y aguacates que abundan por esta zona. Otra especie bastante común y no originaria es el eucaliptus rojo o Eucalyptus camaldulensis. Es una especie originaria de Australia y naturalizada desde el siglo XIX en nuestras tierras, siendo la segunda especie de eucaliptus más extendida en nuestro país, solo superada por el eucalipto blanco o Eucalyptus globulus. Desde mi punto de vista se trata de una especie naturalizada y aunque degenera en cierta manera el sotobosque debido a la acidez de las hojas caídas, puede ser colonizada por ciertas especies del sotobosque mediterráneo, ya que el ecosistema que generan los eucaliptus es en cierta medida parecido al que generan los pinos piñoneros. Aunque en Cádiz no existen explotaciones forestales dedicadas a esta especie, como es el caso de Huelva o Sevilla, por citar las más cercanas, su presencia es más que común. Como en todos los cursos bajos y medios de los ríos de cierto caudal, las aguas siempre están un poco turbias debido a los sedimentos que arrastran y a la materia orgánica en descomposición. Por eso no disfrutaremos de aguas cristalinas. Como se puede comprobar, las orillas están ampliamente cubiertas por cañas, Arundo donax, tal y como decíamos anteriormente.
Sin embargo, podemos hablar sobre esta especie que es ciertamente curiosa. Por ejemplo, una de sus características más importantes es que la reproducción por semilla o sexual es bastante rara, especialmente en algunas regiones, y se reproduce fundamentalmente por reproducción vegetativa a través de sus rizomas que se van extendiendo por el suelo. Como ya hemos dicho anteriormente, es muy proclive a crecer en zonas húmedas o con el nivel freático elevado, caminos y etcétera. Y tradicionalmente tiene bastantes usos en nuestra región. Se ha usado tradicionalmente para la construcción de pequeños techos llamados cañizos, también para el entutorado de plantas, de tomateras y otras hortalizas. Y también tiene cierto valor en la construcción de instrumentos musicales, pues ya sé que se usaba para la fabricación de las lengüetas de instrumentos de viento como el clarinete, el saxofón o el oboe. También se utilizaba en la construcción de pequeñas flautas tradicionales. También se ha usado para hacer cortavientos en campos de cultivo y para fijar suelos con cierto proclive a la erosión. También se ha utilizado para la producción de biomasa y la producción de bioplástico, pellets, algún tipo de papel. Y en medicina tiene algunas aplicaciones como diuréticos, sudoríficos y antidiabéticos, pero no está muy instaurada. Como curiosidad, se puede decir que en el antiguo Egipto a veces cuando escaseaba el papiro se usaban las fibras de esta planta para sustituirlo. Así que cuando vayáis andando por el campo o navegando y veáis un cañizal, pues ya sabéis algunas cosas más sobre esta especie. Os estaréis preguntando qué ha sido eso. Pues son jinetes que aprovechan estos días de calor para bajarse al río y bañarse con sus caballos y supongo que pasar una agradable tarde.
Me encuentro con una bifurcación y decido seguirla. Cojo el camino de la izquierda para ver hasta dónde llega. Iba navegando con la orza medio puesta para mantener la linealidad, pero decido quitarla porque pues, es posible que necesite maniobrar con rapidez en un cauce tan estrecho. Pero rápidamente me doy cuenta que no tiene salida. Así que decido darme la vuelta y continuar por el ramal de la derecha, que supongo que es el que llega, el que continúa hacia arriba. Bien, pues ya nos encauzamos por el ramal de la derecha. Aunque he de reconocer que este pequeño ramal ha sido muy bonito. Un paisaje y una vegetación muy frondosa y hermosa. Son estos pequeños momentos que vivimos en lugares tan idílicos y hermosos como este pequeño ramal, los que le dan sentido a salir con el kayak en estos lugares y cargarlo, portearlo. Y bueno, os lo recomiendo. Siempre voy tanteando la profundidad con la pala para evitar restregones y golpes desagradables que pudieran dañar el kayak.
pues parece que hemos llegado a una zona donde el calado es insuficiente. La orza que llevaba desplegada ha topado con el suelo y me avisa de que el calado empieza a disminuir. Así que intento tantear un poco, pero parece que no hay manera y voy a tener que descender del kayak y portearlo unos metros hasta encontrar un poco de profundidad. Cada vez estamos más alejados de la civilización y los sonidos son más naturales. Si nos quedamos quietos podemos disfrutar del sonido de las aves y los insectos que nos rodean. A esta altura del cauce podemos encontrar algunos pies de sauce llorón, uno de los árboles más bellos y simbólicos del mundo. Su nombre científico es Salix babylonica. Sus largas ramas suelen caer acariciando el agua, creando paisajes idílicos. Aunque su nombre haga referencia y diga babilónica, no tiene nada que ver con Mesopotamia, sino que es originario de China, donde los antiguos chinos lo asociaban a la renovación y la vida eterna, ya que su capacidad para regenerarse es muy conocida. Puede fragmentarse durante una riada una rama, quedar atrapada en un trozo de barro en la orilla, arraigar y formar un árbol nuevo. En Occidente, en cambio, tiene una simbología un poco más triste y de duelo, y es por eso que aparece en los cementerios y en algunos poemas y cuadros de la época romántica. El sauce llorón no solo es hermoso, sino que su corteza guarda la salicina, que es una sustancia natural que dio origen a la aspirina, uno de los medicamentos más usados en el mundo. Además, sus raíces son muy fuertes y protegen a las orillas de que el agua arrastre la tierra y el sedimento. Bueno, y estas características también son comunes a otro tipo de sauces.
Aquí podemos encontrar algunas especies más como Salix fragilis, Salix atrocinerea e incluso Salix alba. Son especies relativamente comunes en todos los ríos y zonas riparias de la provincia. Y en cuanto a la ictiofauna, pues podemos encontrar a estas alturas aún a mujoles o lisas, que son los típicos peces que estáis viendo chapotear a mi alrededor, y se agrupan en estas áreas en busca de alimento y refugio porque aquí tienen pocos depredadores. En general la ictiofauna que puebla estos cursos pues son barbos andaluces y carpas, y con menos presencia hay Micropterus salmoides o black bass. En cursos más bajos podemos encontrar algunas especies puramente marinas como la lubina y las bailas, que suelen remontar con cierta facilidad este tipo de cauces en busca de alimentos. Además de los peces, también podemos encontrar el cangrejo americano y en los últimos tiempos el cangrejo asiático azul, que cada vez es más presente en estas aguas y sobre todo en los cursos medios vascos. Así que en los próximos años nos enfrentaremos a algunos retos en cuanto a fauna invasora. Mientras tanto, pues seguiremos disfrutando de la belleza de estos parajes únicos. Algunas de estas orillas son accesibles desde la carretera y muchos de los vecinos que habitan estas áreas suelen acercarse a disfrutar de estos parajes. Aunque algunos de ellos no son muy cuidadosos con su basura y restos de basura y otros enseres terminan en las orillas arrastrados por el agua. También hay que decir que cuando llegan las épocas de lluvias y las riadas, pues cierta cantidad de basura pues termina también en las orillas. Así que de vez en cuando encontramos algunos restos de basura, como en este caso que encontramos estos típicos rollos de plástico para aprender a nadar y tal. Y bueno, chicos, navegar en kayak te permite moverte por la naturaleza, por el entorno del río sin hacer apenas ruido y sin molestar a los animales. Eso te permite disfrutar de una perspectiva única del entorno y os lo recomiendo a todos. Es una manera muy agradable de disfrutar de la naturaleza, de realizar una excursión y bueno, aquí podéis ver como con el Atuanic, que es un kayak de mar de estilo groenlandés, se puede navegar por zonas de río sin demasiada dificultad gracias a su maniobrabilidad y capacidad de realizar quiebros y demás para sortear los obstáculos y las dificultades que podemos encontrarnos en este tipo de aguas. Aquí me encuentro con una bifurcación que es la unión de dos ríos y voy a explorar el de la derecha.
Pues nada, se complica un poco la navegación, también se hace un poco tarde, todavía me queda 1 hora de descenso y decido dar la vuelta. Así que giro el kayak y me dispongo a descender. Gracias a la corriente descendente, pues voy a navegar con mucha más velocidad. Ahora toca descender puesto que ya la marea va remitiendo y en algunas zonas donde antes pasamos sin problemas, pues ya apenas queda agua. Pero esto nos permite disfrutar del paisaje. Así que a partir de ahora, con el sol de espalda, os dejo el descenso un poco comprimido para que disfrutéis del paisaje.
Y ya sin más, acercándome a la zona de desembarco, pues me despido aquí y agradeceros por llegar hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado de esta pequeña travesía y nos vemos en el siguiente vídeo.